Biblia, Romanos 5, versículos del versículo 12 al versículo 21. El tema esta mañana: en Adán muerte, en Cristo vida. Vamos a dar lectura. Cuando lo encuentres, si gusta ponerse de pie, y oramos, leemos y luego tendremos la enseñanza. El tema esta mañana, hermanos: en Adán muerte, en Cristo vida. Romanos capítulo 5, versículo 12, ustedes el 13, y del versículo 21 nos unimos todos juntos. Dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no hay ninguno de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no fue la transgresión, porque se llama la transgresión de que uno murieron muchos, aguardaron muchos más, para muchos la gracia y Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Puede tomar asiento, hermanos. Ya oramos al principio. Romanos capítulo 5 nos describe, hermanos, sentimientos subjetivos. Perdón, no nos describe sentimientos subjetivos ni estados emocionales fluctuantes, sino que Romanos capítulo 5, hermanos, nos describe realidades, ¿verdad?, que son verdad, realidades espirituales establecidas como resultado de la obra de Cristo, hermanos, en la cruz a favor nuestro. Pablo no dice: justificados pues por la fe, sentimos paz para con Dios. No dice Pablo eso. ¿Qué dice Pablo, hermanos? Tenemos una firme, ¿verdad?, seguridad. Tenemos paz para con Dios. Toda persona que ha sido justificada bajo los méritos de Cristo, hermanos, tiene paz para con Dios. Y uno puede experimentar esa paz, hermanos, esa tranquilidad. Hablaba con una persona esta semana, ¿verdad?, que necesitaba hablar ayuda. Y cuando él reconoció y pidió a Dios perdón, él decía: siento una paz en mi corazón. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Afirmación, no sentimientos, aunque incluye sentimientos, pero no se basa en los sentimientos, sino en la verdad de Dios declarada. No habla de acceso eventual, sino de acceso permanente. No presenta la esperanza como una ilusión frágil, sino como una certeza firme. Tenemos esperanza, dice en los versículos anteriores, ¿verdad?, las bendiciones de la justificación. Este capítulo responde a una pregunta profunda. ¿Qué cambia realmente cuando una persona es justificada por la fe? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Qué cambia realmente cuando una persona es justificada por la fe? Justificados, una realidad ya establecida. ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? ¿Qué cambia realmente cuando una persona ha sido justificada por la fe? Cambia todo.
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, nueva manera de pensar, nueva manera de caminar, nueva manera, hermano, cambia todo. Cuando una persona ha sido justificada, ¿verdad?, de corazón, ha sido salva. No puede ser la misma persona. Ahora, va a ser un proceso, hermanos, en que Dios va a ir moldeando nuestras vidas a través del momento de ser justificados, pero cambia, hermanos, nuestra vida. Ahora también cambia un estado posicional. Antes estábamos condenados, ahora estamos justificados, salvados. Hermano, la justificación es una enseñanza que debe regocijar nuestros corazones. Y debemos dar gracias a Dios todos los días por la justificación. Y Pablo comienza con un participio que indica una acción ya realizada. La justificación no es un proceso en este contexto, sino un acto consumado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No se presenta como una posibilidad futura, sino como una condición presente del creyente. Justificados ya, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y esto es muy importante, hermanos. La vida cristiana no comienza con incertidumbre. ¿Seré salvo? ¿Seré hijo de Dios? No, somos salvos, somos hijos de Dios, seguimos siendo pecadores, pero perdonados por la gracia de Dios. Entonces no hay, hermanos, lugar a la duda cuando una persona en verdad ha entregado su vida a Cristo. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a aquel ciego que Jesús, que había sido sanado? ¿Quién lo había sanado? Creo que el apóstol Pedro. Y le preguntaron, ¿quién te sanó? No, yo no sé, yo solamente sé que era ciego y ahora veo. Estaba convencido, hermanos. El ciego Bartimeo, será otro. Creo que en el libro de los Hechos, no recuerdo. Pero la respuesta de este hombre es, ¿quién te sanó? Y trajeron a los padres. Dinos, ¿quién edad tiene? Pregúntele a él. Y él dijo, una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Convicción, hermano. Y eso tiene que ser en la salvación. Amén. La salvación, la justificación de la vida de cada persona. El creyente no vive intentando ser aceptado por Dios, vive de la aceptación ya otorgada. Ya hemos sido aceptados, hermanos. Yo no vengo a la iglesia para ser aceptado por Dios, yo vengo a la iglesia porque ya he sido aceptado por Dios. Yo oro porque ya he sido aceptado por Dios. Yo hago lo que yo hago y usted también, hermano, porque hemos sido aceptados por Dios a través de la justificación. Romanos 5 muestra que el Evangelio no solo salva del pecado, sino que construye completamente la relación del ser humano para con Dios y con verdad y otorga vida eterna. Romanos 5, entrando a nuestro texto de hoy, versículo 12 al 21, constituye uno de los textos más determinantes para comprender, hermanos, la condición humana, la obra redentora de Cristo y la lógica interna del Evangelio. En esta sección o en estos versículos, Pablo eleva su argumentación desde el nivel personal y en su propia experiencia hacia una visión histórica representativa de la humanidad. El apóstol Pablo no se limita, hermano, a describir cómo el Evangelio transforma individuos, personas. Explica cómo Dios ha tratado con la humanidad desde el principio, hermanos, de la creación. Aquí Pablo introduce el concepto de dos figuras representativas. Uno de ellos es Adán, de donde venimos todos los seres humanos. El primer hombre creado, ¿verdad?, a la imagen de Dios, puesto en el huerto del Edén. Y el segundo hombre, ¿verdad?, Cristo, que es Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Estas dos figuras no son meros ejemplos morales, sino cabezas de dos realidades humanas distintas. A través de Adán, el pecado y la muerte entraron en la experiencia humana. A través de Cristo, la gracia y la justicia y la vida abundante vino a este mundo. Estos pasajes que vamos a estudiar no pretenden responder a curiosidades especulativas, sino fundamentar la certeza, hermanos, de la salvación. Pablo muestra que la obra de Cristo es tan real, es eficaz y abarcadora como lo fue la caída de Adán. Fue tan real, trajo serias consecuencias que usted y yo, hermanos, las estamos sufriendo. Aún dice la Biblia en Romanos que aún la creación misma gime por su restauración. Y todo eso fue consecuencia, hermanos, del pecado de Adán. O sea, no solamente afectó a Adán, afectó, hermanos, muchas otras cosas.
Pero gracias a Dios por la justificación por Cristo. Número 1, en primer lugar, hermanos, veamos, el pecado y la muerte entraron en la humanidad. Versículo 12, Romanos 5, versículo 12. Por tanto, de lo que vino diciendo de las bendiciones de la justificación, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, que dice, hermanos, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por tanto, tiene una conexión lógica con lo anterior. Por tanto, conecta esta sección de Romanos 5, versículos del 1 al 11 y Romanos del 12 al 21 que estamos estudiando. Pero no cambia de tema, sino que ¿sabe qué hace Pablo, hermanos? Lo profundiza el tema. No cambia de tema, la justificación, porque fuimos justificados. ¿Qué hizo el hombre para ser justificado? Bueno, ya había hablado Pablo en los capítulos anteriores acerca del pecado. Pero Pablo ahora está hablando de la justificación y profundiza, hermanos, para que nos quede bien claro de dónde el Señor nos ha justificado, qué pasó con el hombre. Pablo, una vez más, no cambia de tema, sino que lo profundiza, la paz, la esperanza, la reconciliación, que estudiamos ya, que son bendiciones de la justificación, que se describieron anteriormente, tiene sentido solo cuando se comprende el problema original que hizo necesaria la obra de Cristo. Bueno, gracias a Dios ha sido justificado, pero que alguien le pregunte, ¿pero de qué fue justificado usted? Usted tiene que dar una respuesta. Tenemos que tener una respuesta concisa para darle a la persona que nos pregunte. O para uno también saber, hermanos, tener la convicción de lo que nosotros creemos, de dónde el Señor nos sacó, a dónde íbamos. El ingreso histórico del pecado lo vemos en el versículo 12. Pablo afirma que el pecado entró en el mundo. Esto implica que el pecado no era una parte original de la creación, ni una necesidad inherente al ser humano, de ninguna manera, hermanos. El pecado, podríamos decir, fue como un intruso, una distorsión introducida en la humanidad, en la raza humana, en la historia de la humanidad. Un hombre como punto de entrada. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Un hombre como punto de entrada. El pecado, hermanos, entra por un hombre. Pablo personaliza el origen del problema. No culpa a la sociedad, no culpa a la cultura ni a la estructura. El origen del pecado es relacional y moral. Una ruptura consciente en el hombre. Génesis, vaya conmigo rápidamente. Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pregunta, hermanos, ¿por qué si al leer este versículo nos dice que la mujer fue la primera que comió y luego dio a Adán y comió así como ella? ¿Por qué Dios culpa, hermanos? En toda la Biblia, ¿verdad?, se hace referencia a que fue Adán el que comió. ¿Qué respuesta podríamos dar a esa pregunta? Porque a Adán se le dio el mandamiento. Adán fue el primer hombre creado. Adán era responsable. Aunque Eva fue la primera que comió, pero Adán, hermanos, cae sobre él porque era responsable. Adán no puso atención al mandamiento que Dios le había dado de no comer y desobedeció. Y por eso dice el apóstol Pablo, el pecado entró al mundo por un hombre, a quien apunta a Adán. Entonces el pecado entra por un hombre. Y luego, hermanos, ¿cuál es la consecuencia? Volviendo a nuestro pasaje, versículo 12. Y por el pecado, dice la Biblia, hermanos, la muerte. Muerte como consecuencia inevitable. Dios le dijo a Adán,
que no debería de comer del fruto del árbol que estaba en medio del huerto de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieren, que dijo Dios, hermanos, ciertamente morirán. No murió físicamente en ese momento, pero su relación con Dios se quebrantó. Espiritualmente murieron, hermanos. Ahora, por eso Pablo dice que nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, dice en Romanos o Efesios, ¿no? Ahora, posteriormente, hermanos, Adán murió físicamente. O sea, que entró el pecado y la consecuencia del pecado. La Biblia es bien clara, la paga del pecado es la muerte. Entonces, por un hombre entró el pecado, por este hombre entró la muerte a todos los hombres. ¿Mande? Cuando Dios llamó a Adán a cuentas, echó la culpa a Eva. Y Eva echó la culpa a la serpiente. Así como nosotros, cuando pecamos, le echamos la culpa a alguien, pero no hay que difícil reconocer nuestro pecado. Porque traemos, ¿verdad? Aunque ya somos salvos, traemos esa naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Es mejor, hermano, reconocer, Señor, perdóname, es mi culpa. ¿Por qué nos excusamos tanto? Porque cuando David, hermano, fue confrontado por este profeta Natán, ¿qué dijo David? No, es que la mujer es la culpa de la mujer, ¿para qué sale a bañarse? David reconoció, pequé, yo pequé contra Dios. Salmo 32, Salmo 51, leo. Sigamos el ejemplo de David, no pongamos excusas. Y entró el pecado, la muerte como consecuencia. La muerte es representada como el resultado directo del pecado. Donde el pecado entra, escucha, hermanos, la muerte lo sigue. Donde el pecado entra, la muerte lo sigue. Esta muerte abarca tanto la separación espiritual de Dios como la corrupción progresiva de la vida humana. Separación, ¿verdad? Hubo una barrera entre Dios y el hombre. Y hermano, y vemos las consecuencias de cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente vemos las consecuencias. Adán y Eva tuvieron un hijo, luego tuvieron otro hijo, uno se llamaba Abel, el otro se llamaba Caín. ¿Y qué pasó, hermanos? Ahí están los frutos del pecado. Caín se levanta contra su hermano Abel y lo mata. Consecuencias del pecado. Qué dolor para Adán y para Eva. Consecuencias. Cuando el pecado entra, la muerte lo sigue. Universalidad del pecado. Dice el versículo 12, así la muerte pasó a todos, universalidad del pecado, los hombres, por cuanto todos pecaron. Pablo no niega, hermano, la responsabilidad personal, simplemente la afirma. Cada ser humano participa activamente de esta condición caída. La universalidad del pecado, de la muerte, confirma la universalidad del pecado. La universalidad de la muerte confirma la universalidad del pecado. Ya me ando medio trabando ahí, ¿verdad? Pero usted me entiende. ¿Por qué hay tantas muertes, tanto dolor, sufrimiento? Es consecuencia del pecado, hermanos. En segundo lugar, vamos, número 2, Adán representa la humanidad caída. Adán representa la humanidad caída. Versículo 13 y versículo 14 dice la palabra de Dios, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En segundo lugar, hermanos, quiero que veamos, Adán representa la humanidad caída. Pues antes de la ley, dice, había pecado en el mundo. El pecado anterior a la ley. La ley vino, hermanos, en los días de Moisés, 430 años después de Abraham vino la ley. Y Adán pues fue el primer hombre que Dios creó en la tierra. Y fue cuando entró el pecado, hermanos. Y dice el apóstol Pablo, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. Veamos por unos minutos el pecado anterior a la ley. Pablo aclara que el pecado existía antes de la ley mosaica. Cuando habla de la ley, el versículo habla de la ley de Moisés.
Esto es importante para su argumento porque demuestra que la ley no es la causa del pecado, hermanos. La ley revela el pecado en la humanidad, pero no es la causa del pecado. Bueno, porque Dios dio mandamientos, ahora el hombre transgrede los mandamientos, ahora ya hay pecado. No, ya había pecado antes de la ley. Simplemente Dios dio la ley, hermanos, para que a través de la ley revela el pecado. Pero también podríamos decir, hermanos, sin torcer las escrituras, también dio la ley para que el hombre, al conocer la ley, también pues se detuviera, ¿verdad? Y no pecara. Viene siendo como un muro de protección, una bendición. La ley es una bendición para nosotros. La ley de tránsito, hermanos, mire, si no hubiera altos, ¿qué pasaría después del servicio? Y si los hermanos salen con una hambre, yo me espero que se vayan todos y luego yo me voy. Entonces es una bendición. La ley de tránsito nos protege. Si no hubiera semáforos, si no hubiera un límite en los autopistas, y así, hermanos, pasan las motos y los carros, si no hubiera ley, sería un peligro andar en la calle. Entonces nos protege. La ley es buena, ya lo hemos mencionado, es para nuestro bien. Versículo 13, una vez más, dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Bueno, es que yo hice esto, pero no hay ley, entonces no me pueden llevar a la corte ante el juez. Bueno, déjenme hacer una pregunta. Aquí cabe una pregunta que puede venir a su mente. Entonces, antes de la ley, el adulterar no era pecado, el robar no era pecado, porque la ley fue dada después. Claro que sí, pero como no había ley, no se llevaba. Pero un día Dios va a llamar a cuentas y Dios tratará con el hombre. ¿Sí me explico, hermanos? Hace años, no sé si aquí en eso estaban, pero había estados que no era ley traer aseguranza en los vehículos. Hace años atrás. O sea, usted podía manejar sin aseguranza, y si la policía lo paraba, no había ningún problema porque no había ley. Pero cuando entró la ley, ahora si maneja sin aseguranza, pues está usted está violando una ley y está siendo merecedor de una infracción. Sí me explico. Pero ya estudiamos, hermanos, en los primeros capítulos que Dios, ¿verdad? Del momento de la caída, fueron abiertos los ojos y conocieron el bien y el mal. Adán y Eva, el hombre, la humanidad. Entonces ante Dios no hay excusa. Dios puso la palabra de Dios escrita, la ley. Dios puso la palabra de Dios en el corazón también. Entonces el hombre no tiene excusa delante de Dios. Pero no había algo escrito, entonces no se inculpa porque no había algo escrito. Pero ya viniendo la ley, entonces ya el que agrede la ley tiene que pagar las consecuencias. Versículo 14 dice la palabra: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque no había ley, pero la paga del pecado es muerte. Porque el pecado, ¿verdad?, le sigue la muerte. Reinó la muerte. Muerte sin ley escrita. Aunque no existía una ley codificada, la muerte reinó. Esto confirma que el problema humano no depende del conocimiento explícito de mandamientos, sino de una condición más profunda, hermanos. Dios nos dio la conciencia también. O sea, el hombre no tiene excusa delante de Dios. Adán como figura representativa. Pablo presenta a Adán como una figura de aquel que había de venir. Esto no significa igualdad moral. Hablando de aquel que había de venir, Adán una figura de aquel que había de venir. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Figura del que había de venir era Cristo, hermanos. Pero esto no significa igualdad moral, sino paralelismo representativo nada más. Ambos afectan a la humanidad, pero en direcciones opuestas. Uno para mal, ¿verdad?, condenación, muerte, hablando de Adán. Y otro, hermanos, justificación, salvación, vida eterna. Totalmente diferente. Número 3. Una pregunta o comentario. Si alguien quiere añadir o algo, no hay prisa. Sí, hermano. La ley prácticamente lo que vino es a revelar el estado de culpabilidad del hombre. Por eso él conecta estos pasajes que estamos ahora estudiando a la justificación, el decreto judicial de Dios para librar al hombre de esa culpabilidad. Amén. Es lo que está presentando Pablo. Y ahorita en el versículo, vamos a poner más adelante, el versículo ahí también, ¿verdad?, nos habla de la ley. Gracias. ¿Alguien más? Si no, continuamos. Siguiente punto. ¿Alguien más?
Bueno, sigamos adelante. Número 3. Cristo representa una humanidad restaurada. Versículo 15. Versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión. La palabra don, regalo. El don de Dios. Podemos decir también la gracia, ¿verdad? Que diciendo, y al don, ¿a quién se refiere? A Cristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, la transgresión de aquel uno, hablando de Adán, hermanos, dice, murieron los muchos, todos podríamos decir, ¿verdad? Abundaron mucho más dice, los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre llamado Jesucristo. Cristo, hermanos, representa un hombre, una humanidad, restaurada. Aquí vemos el contraste fundamental, pero el don no fue como la transgresión. Aquí Pablo introduce una serie de contrastes. Aunque existe un paralelismo entre Adán y Cristo, no existe equivalencia. La gracia no solo corrige el daño, sino que lo supera, hermanos, abundantemente. Las abundantes riquezas de la gracia lo expresa, hermanos, el apóstol Pedro. La sobreabundancia de la gracia. Mientras que una transgresión produjo muerte para muchos, la gracia de Dios se derrama con mayor fuerza, hermanos. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, dice el versículo 15, abundaron, note esa palabra, hermanos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces Pablo, hermanos, enfatiza que la obra de Cristo es más poderosa que la caída de Adán, hermanos. Y claro, por supuesto, gracia como don, como regalo, no reacción. La gracia no es una reacción limitada al pecado, es una expresión del carácter generoso de Dios hacia la humanidad perdida, hermanos, sin esperanza. No se mide en proporción al daño, sino en fidelidad al propósito eterno, redentor de nuestro Dios. Entonces, en tercer lugar, Cristo representa una humanidad, hermanos, restaurada. En cuarto lugar, la gracia restaura el daño y, hermanos, no solamente lo restaura, lo supera. Versículo 16 dice la palabra de Dios, versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Un solo pecado, hermanos, bastó para que el juicio de Dios cayera sobre la humanidad. Un solo pecado. Por eso, hermano, eso nos debería de hacer un alto y darnos cuenta, hermanos, de que el pecado trae serias consecuencias. No necesita hacer muchos pecados, un solo pecado basta. Un solo pecado, hermano, fue dañada toda la humanidad. Versículo 16, una vez más, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, hablando de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa, hermano, escuche, ¿de qué? De muchas transgresiones para justificación. Cantamos el himno que dice maravillosa gracia. ¿Cuántos pecados uno ha cometido, hermanos, antes de que uno fue salvo? ¿Uno? Muchos. Y la gracia vino por consecuencia de muchos pecados. Esa gracia. Juicio versus justificación. Pablo establece otro contraste. Una sola transgresión produjo condenación, hablando de Adán, desobediencia, comió, no obedeció al mandato de Dios. El don, hablando de Cristo, produjo justificación a pesar de muchas transgresiones, hermanos. Esto subraya el carácter restaurador de la gracia de Dios, de nuestro buen Dios. Gracia que enfrenta la multiplicación del pecado o la multitud de pecados. La gracia no se ve superada por la acumulación del pecado. Donde el pecado se multiplicó, la gracia se manifestó con mayor alcance. Y ¿saben una cosa, hermanos?
Y ahí es donde vemos la gracia en todo su esplendor. Entre más oscuro es el mundo y lleno de pecado, y viene la gracia, hermanos, la gracia se mira con más esplendor, con más gloria, ¿cómo puedo decir las palabras, hermanos? Amén. Gloria. Decía John Newton, él fue un narcotraficante de esclavos. Su padre se dedicó a eso y él de chiquito conoció, su madre era cristiana, pero murió cuando él era un niño todavía. Pero en esa etapa ella le inculcó las cosas de Dios. En una ocasión en alta mar el barco pensaban que iba a perder la vida y ahí él clama a Dios y él escribe: oh gracia admirable, oh sublime gracia. Ese precioso himno que ha sido de bendición por muchos años, que a un infeliz salvó. Gracia. Y la gracia sigue estando al alcance de nosotros. Y la gracia, hermanos, no la necesitamos para salvación, pero la necesitamos aún para vivir la vida cristiana. Su gracia abundante. Donde el pecado se multiplicó, la gracia se manifestó con mayor alcance, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, y podríamos decir, hermanos, para restauración. Por eso, número 4, la gracia restaura el daño y lo supera, hermanos. Mire, el Señor nos salva y todavía nos llama a servirle. No somos dignos. Y Pablo lo entendía, ¿verdad? Cuando él dijo que Dios lo escogió, él siendo como un abortivo y que no era digno, pero por la gracia de Dios. Y hermano, ¿y qué hizo Pablo? ¿Qué cosas no hizo Pablo? Usado por Dios, por supuesto. No fue Pablo, fue Dios a través de Pablo, pero un hombre rendido totalmente en las manos de Dios. Y eso lo puede hacer con usted y conmigo. Si nosotros nos rendimos: Señor, aquí estoy, úsame, Señor, para tu honra y tu gloria. El Señor lo puede hacer, es su soberana voluntad. Amén. Y Dios lo quiere hacer, no lo puede hacer, Dios lo quiere hacer. Estará dispuesto. Número 5, contraste. Número 5, el contraste entre Adán y Cristo. Versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo, o sea, hablando de Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Dice el contraste entre Adán y Cristo. Reinó o reinado de la muerte, hermano. La muerte no es presentada como un evento aislado, sino como un poder que reina. Reinó la muerte, pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte. Y la muerte es presentada, hermanos, como un dominio que afecta, hermanos, la vida del hombre. Hermano, el pecado esclaviza. Y qué difícil es salir solamente a través de Cristo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de la esclavitud del pecado. Yo he oído personas que han tratado de salir de alguna adicción o de pecados. En sus fuerzas nunca lo han podido lograr, pero cuando ellos claman a Dios, digan: Dios, Señor, ayúdame, te necesito. El Señor les quita esa esclavitud. Hermano, el pecado esclaviza, el pecado es poderoso. El pecado reina. Dice Pablo: no reine pues el pecado en vosotros para que le obedezcáis. Reinado de vida por Cristo. Mire lo que dice una vez más, versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, hablando de Adán, el pecado, mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Nota el contraste, hermanos? Ahora, reinado de vida por Cristo. Este contraste, quienes reciben la abundancia de la gracia, reina en nuestros corazones. Esto no describe dominación humana arrogante, sino restauración del propósito original del ser humano, vivir bajo el señorío de Dios. Ahora no, ya soy libre, ahora no, hermanos, eso nos debe de humillar, ¿no? Soy libre, ahora yo ya no, debe de humillarnos y depender de Dios todos los días, porque aún ya que hemos sido libres, ¿verdad? Y ahora Cristo está en nosotros, la gracia está en nosotros, hermanos, nosotros somos
propensos a caer otra vez si no tenemos cuidado. Dice el que piensa estar firme, ¿qué dice la Biblia? Mire que no caiga. Y en el momento que empezamos a confiar, no, ya conozco la Biblia, yo no voy a caer, ya estamos dando el primer paso para la caída. Entonces, reinado para vida a través de Cristo. Mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia, la gracia y el don de la justicia. Y vemos la recepción activa de la gracia. Pablo enfatiza que la gracia debe ser recibida, hermanos, recibida. No es impuesta ni es automática en la vida del hombre. La vida que Cristo ofrece se experimenta mediante una respuesta de fe, mediante el arrepentimiento, mediante una decisión, y es recibida, hermanos. A todos los que recibieron Juan 1:12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso la vida cristiana, hermanos, no es impuesta, es recibida. La salvación es recibida. Hay gente que dice, no, es que tú ya no puedes tomar, ya no tienes, porque tú ahora vas a la iglesia. No es impuesta, es recibida. Es por gracia y es lo mejor, hermanos. En la iglesia no se obliga a nadie, se enseña y Dios da convicción. Y es nuestra responsabilidad obedecer o no obedecer. Amén. Y eso es lo bonito, hermanos. Qué difícil sería, no, usted sí, tiene esto. No, hermanos, simplemente Dios nos da los mandamientos. Nosotros decidimos obedecer o no obedecer. Consecuencias vendrán dependiendo de nuestra decisión. Conocer la verdad os hará libres. Libres del pecado para vivir una vida en Cristo. Versículo 18 dice la palabra de Dios, versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, una vez más el contraste, ¿verdad? Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, ahí está el contraste, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:1, una vez más ya lo estudiamos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio justificación de uno, Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, hermanos. Universalidad de alcance. Pablo afirma la universalidad tanto de la condenación como de la oferta de la justificación. Así como el pecado afectó a todos, la obra de Cristo está disponible también para todos. Justicia que conduce a vida. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, hablando de Cristo. La justificación no es solo un veredicto legal, hermanos. La justificación conduce a una vida restaurada. O sea, en otras palabras, sí, es un veredicto legal declarado de Dios cuando el hombre pone su fe en Jesucristo, pero como consecuencia también, hermanos, una vida restaurada, una vida cambiada. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he robado se lo devuelvo 4 veces. ¿Quién dijo esto? ¿Se acuerda? ¿Qué pasó con Zaqueo? Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto este también es hijo. Hoy ha venido la justificación a esta casa, una vida transformada. Oh, hermano, y una evidencia. Mire, si algo le duele al hombre soltar, ¿qué es? Este hombre fue cambiado por Dios, Señor. Y si a alguien le debo, se lo devuelvo. Una vida, hermanos, transformada, una vida cambiada, una vida restaurada. Desobediencia y obediencia. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Desobediencia, Adán comió, desobedeció. Obediencia, Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que venía a morir en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad. Entonces Pablo contrasta 2 actos representativos: desobediencia a Adán, obediencia a Cristo. La obediencia de Cristo no es parcial ni simbólica, es total y eficaz, hermanos. Total y eficaz, consumado en la cruz. Antes de morir, ¿qué dijo Cristo, hermanos? Consumado es la deuda, ha sido pagada. Los pecados son perdonados a todo aquel que cree. Entonces,
La obediencia de Cristo no es parcial ni simbólica, es total y eficaz. Constitución de una nueva humanidad. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Constitución de una nueva humanidad. Ahora, podríamos decir, hermanos, si en esta tierra hay dos clases de personas: los justos y los condenados o injustos. No en los méritos, sino en los méritos de Cristo, justificados y condenados. Podríamos decir de esa manera, y no hay ningún problema. Los muchos son constituidos justos, no por méritos propios, sino por la obediencia de Cristo. Eso establece una nueva identidad para quienes están en Cristo. Si alguno está en Cristo. Mire, esta expresión es muy interesante, hermanos. Busquen la Biblia, en el Nuevo Testamento, esa expresión, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo hay varias cosas ahí que habla un estado de posición. Somos salvos. ¿Manda? 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Número 6, hermanos, número 6. Vamos porque ya vamos a terminar. La función reveladora de la ley, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿De qué manera, hermanos? No lo malentienda, ¿verdad? ¿Acaso la ley se introdujo para que hubiera más pecado? No está diciendo eso el versículo. Está diciendo, no había ley, ahora que hay ley, entonces el hombre se da cuenta que es un pecador, ahora se da cuenta que el pecado abunda. Ese es el punto, hermanos, que el pecado abunda. No es para que el hombre peque más, de ninguna manera. Ya dijimos al principio que la ley viene siendo como un cerco para que nos detiene para no pecar, hermanos. Y la ley, dice Pablo, es nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. La ley no fue dada para salvar, nunca, hermanos, sino para exponer la gravedad del pecado. Al hacerlo, prepara el terreno para la manifestación plena de la gracia. Preparó el terreno, hermanos. Una vez más, pues la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La manifestación plena de la gracia. Gracia que sobreabunda, hermanos. Pablo introduce una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura, donde el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. La gracia no empata con el pecado, hermano, la gracia lo supera. Sobreabundó la gracia. Entonces la ley, para aclarar, no fue dada para salvar al hombre, nunca. El hombre nunca va a ser justificado por la ley. Ya lo ha tratado Pablo en los capítulos anteriores. La ley simplemente revela la condición del hombre. La ley es buena, santa y justa, dice la Biblia. No vamos a despreciar la ley, no. Aunque estamos bajo la gracia, la ley está, ¿verdad? Es palabra de Dios y está vigente. Hay ciertos mandamientos de la ley que aplica al pueblo de Israel, tenemos que tener cuidado, y otros que aplica en general. Entonces, no toda la ley aplica para nosotros. Entonces, uno tiene que saber diferenciar. Pero la ley, hermanos, es más, ahora la Biblia es llamada la ley toda completa. La ley de Jehová, dice el Salmo 19, es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios. Debemos darle gracias a Dios. Vamos a concluir, hermanos, con el último versículo. La vida eterna es el destino seguro del creyente. La vida eterna es el destino seguro del creyente. Versículo 21 dice la palabra de Dios: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, hermanos, hay un cambio de reinado. Antes, ¿verdad?, estábamos siendo gobernados por el pecado, condenación, muerte. Pero ahora que hemos sido justificados, ahora estamos gobernados por la gracia, por Cristo, vida eterna como realidad presente y futura, hermanos. La vida eterna no es solo una esperanza futura, comienza ahora en una relación restauradora con Dios y se consuma plenamente en el futuro, hermanos, cuando estemos en su presencia. Entonces, lo que hemos estudiado en resumen, hermanos, rápidamente para terminar, lo que hemos estudiado en esta mañana
Número 1, el pecado y la muerte entraron históricamente en la humanidad por un hombre llamado Adán. Amén. En segundo lugar, Adán representa la humanidad caída. Ahí estábamos nosotros en un pasado. Si no ha entregado su vida a Cristo, usted representa, ¿verdad? O es representado bajo Adán. En tercer lugar, Cristo representa una humanidad restaurada. Aquí estamos representados y entregó su vida a Cristo. La gracia no solo repara el daño, sino que lo supera. Nos hace una nueva criatura. La salvación implica un cambio de dominio. Ya no estamos dominados por el pecado, ahora estamos dominados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, por Dios, por la gracia de Dios. Y la vida eterna es el destino seguro del creyente. Hermano, no hay duda que el día que uno muera, si usted entregó su vida a Cristo, vamos a la presencia de Dios. Amén. No tenemos temor a la muerte. Nadie quiere morir, por supuesto. Pero cuando el Señor nos llame a su presencia, podría usted decir: Señor, estoy listo. Estoy listo, Señor. Vamos a orar.